¿Te has dado cuenta de que cuanto más te desesperas por tener algo, más se aleja? Cuanto más insistes, más se resiste. Es como si la vida dijera, relájate o no hay trato. Pero claro, a ti nadie te enseñó eso. Te enseñaron a correr, a perseguir, a controlar todo. Y lo peor, a creer que si no estás haciendo algo, estás perdiendo el tiempo. Y si te dijera que todo cambia cuando dejas de forzar y empiezas a confiar, los estoicos ya lo sabían. El control no está fuera, está dentro. Y solo cuando sueltas, llega lo que realmente mereces. Quédate hasta el final, porque en la última lección te voy a mostrar cómo la filosofía estoica puede enseñarte a obtener más haciendo menos, literalmente. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. La paz atrae milagros. ¿Has notado que cuanto más te desesperas por algo, más parece que se escurre entre los dedos? Es como cuando intentas atrapar arena con las manos apretadas. Mientras más fuerza haces, más se desliza. Pero si abres la palma y simplemente dejas que repose, la arena permanece tranquila. Así funciona también la vida. Cuando te relajas, todo lo bueno empieza a aparecer. Y no es magia, es equilibrio, es saber estar. Es entender que la paz, esa que tanto subestimamos, tiene más poder del que imaginas. Mira, vivimos en una sociedad donde parecer ocupado es casi un trofeo. Si no estás estresado, es que no estás haciendo lo suficiente. ¿Cuántas veces has sentido culpa por descansar, por no hacer nada, como si parar fuera un pecado? Pero resulta que justamente cuando paras, las cosas empiezan a moverse. La filosofía estoica lo ha dicho desde hace siglos. El dominio de uno mismo, la calma ante lo incontrolable, no es debilidad, es fortaleza. Porque mientras todos corren como pollos sin cabeza, tú eliges caminar con propósito. Cuando estás en calma, tu mente no solo descansa, se abre. Es como si dejaras de escuchar el ruido de fuera y por fin oyeras lo que tienes dentro. Ideas, soluciones, intuiciones, todo eso que antes parecía enterrado bajo capas de prisa y ansiedad, empieza a emerger. La ansiedad, en cambio, es como una interferencia constante, te desconecta de ti, te hace actuar por miedo, no por claridad. Y ya sabes lo que pasa cuando decides desde el miedo. Te equivocas, eliges mal, te conformas, terminas aceptando migajas solo por no sentir el vacío. Y lo peor es que cuando deseas algo con desesperación, lo único que logras es alejarlo, porque lo estás mirando desde la escasez, desde el me falta, desde el no puedo vivir sin esto. Y la vida, curiosamente, responde a ese lenguaje, te devuelve más carencia, más espera, más puertas cerradas. ¿Quieres atraer algo de verdad? Relájate, sé tú primero, sin condiciones, y deja que lo demás venga por añadidura. ¿Te suena absurdo? Pues observa. Fíjate en esa persona que no busca llamar la atención, pero lo hace igual. En quien no persigue amor, pero lo recibe. En quien no va gritando que vale, pero su sola presencia lo demuestra. Esa es la diferencia entre forzar y fluir, entre empujar y atraer. La serenidad tiene un poder magnético casi invisible, pero real, porque cuando no necesitas impresionar, impactas más. Cuando no mendigas afecto, lo provocas. Cuando no te obsesionas con el resultado llega solo, y no se trata de resignarte, se trata de confiar, no en un destino fijo, ni en que todo saldrá bien por arte de magia, sino en ti, en que sabrás afrontar lo que venga, en que tu paz no depende de si lo consigues o no, sino de cómo te posicionas frente a la vida, porque ahí está la verdadera libertad, en no ser rehén de tus deseos. ¿Quieres una técnica sencilla? La próxima vez que sientas ansiedad por algo que no depende 100% de ti, detente, cierra los ojos, respira lento y pregúntate, ¿qué pasaría si esto no llega? Si tu respuesta es me muero, necesitas reconectar contigo. Si tu respuesta es seguiría, entonces ya estás más cerca. La clave no es dejar de desear, sino dejar de suplicar. No es dejar de moverte, sino soltar la presión del tiene que ser ya. Haz espacio, haz silencio, que todo lo que forzaste sin éxito puede que esté esperando al otro lado del descanso.
Porque hay cosas que solo llegan cuando dejas de correr tras ellas, y no porque no las merezcas, sino porque el único camino para merecerlas es demostrar que puedes estar bien sin ellas. Así que baja los hombros, suelta la mandíbula, deja de pensar que si no controlas todo, se va a desmoronar. No estás aquí para perseguir la vida, estás aquí para vivirla, con pausa, con intención, con esa calma que sin darte cuenta lo cambia todo. A veces, la vida no te da lo que pides hasta que aprendes a no pedirlo desde el miedo. 2. El cuerpo también escucha. ¿Sabes lo que pasa cuando llevas días sin parar? Que tu cuerpo empieza a hablar, pero en un idioma que no te gusta, dolor de cuello, insomnio, fatiga sin sentido, ansiedad camuflada de productividad. Y tú, como buen campeón de la negación, lo ignoras. Total, estoy bien, es solo estrés, ya se pasará, pero no se pasa, porque lo que no sueltas se queda, y se queda en forma de nudos, tensión, mal humor y un cansancio que no se arregla con café. No lo digo yo, lo dice tu espalda, tus hombros y esa mandíbula apretada incluso mientras duermes. Lo que muchas veces no quieres aceptar es que el cuerpo también escucha. Escucha cada pensamiento agitado, cada emoción que finges controlar, cada no pasa nada que te repites mientras por dentro te estás cayendo a pedazos. Tus músculos no son tontos, guardan lo que tú no expresas, como si fueran una especie de disco duro emocional donde vas almacenando frustraciones, miedos, decepciones, hasta que un día te preguntas por qué estás agotado si no ha pasado nada. Pues ha pasado todo, solo que lo guardaste donde no se ve. Y aquí es donde entra esa palabra que tanto miedo da, relajarte. Sí, esa cosa que suena a spa caro o a lujo innecesario, pero no hablamos de eso, hablamos de aflojar, de soltar, de dejar de llevar el peso del mundo en los hombros como si fueras Atlas, pero sin contrato fijo. Relajarte es más que tomarte un respiro, es permitirle al cuerpo liberarse de lo que ya no necesita cargar. Y si te cuesta hacerlo es porque probablemente llevas tanto tiempo en modo tensión permanente que ni siquiera sabes cómo se siente estar en paz. Dormir bien, por ejemplo, se ha convertido en un acto de fe. En serio, confiar en que el mundo no se derrumba si tú apagas la cabeza unas horas es casi revolucionario. Pero cuando lo haces, cuando de verdad descansas, tu cuerpo empieza a sanarse solo, sin que tú hagas nada más que confiar. La filosofía estoica ya hablaba de esto, aunque no en esos términos, saber soltar lo que no puedes controlar. Y dime tú si no es una locura intentar controlar todo el tiempo, incluso mientras duermes. Marco Aurelio lo escribió con claridad brutal. La tranquilidad viene cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, y esto también incluye tu cuerpo. No puedes seguir maltratándolo como si fuera una máquina sin límites. Porque no lo es, no está hecho para estar siempre en alerta, necesita vibrar en armonía. Y no, eso no es una frase de yoga barato, es una necesidad biológica. Un cuerpo relajado no solo se ve mejor, piensa mejor, se mueve mejor, ama mejor, es más sabio, porque no está sobreviviendo, está viviendo. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a cuidar eso? Que cambian cosas pequeñas pero claves. Empiezas a notar que respiras más profundo, que comes más lento, que no necesitas respuestas urgentes a todo, que puedes mirar un problema sin que te dé taquicardia. Y lo mejor, que dejas de pedirle a los demás que te entiendan si tú ni siquiera te entiendes a ti, porque la serenidad no se exige, se cultiva, desde dentro, desde esa calma que tú mismo decides permitirte, o no. No hace falta que te conviertas en un monje zen tranquilo. Solo empieza por reconocer que tu cuerpo no está separado de tu mente. No puedes cuidar una y descuidar el otro. Haz pausas, respira como si te lo tomaras en serio. Estira los brazos, siente dónde estás apretando más de la cuenta. A veces, liberar tensión no requiere terapia de 5 años, sino 5 minutos de atención sincera. Porque cuando dejas de luchar contra todo, incluso contra ti, el cuerpo empieza a relajarse. Y con él, todo lo demás. Es curioso cómo las cosas buenas llegan cuando tú dejas de perseguirlas como si te fuera la vida en ello. Cuando estás bien contigo, la vida te responde, no con fuegos artificiales,
pero sí con paz, claridad, oportunidades que antes ni veías. Porque no se trata de forzar la suerte, sino de estar en un estado en el que puedas recibirla. Así que ya sabes, no es debilidad parar, es inteligencia, es estrategia, es, en palabras de los estoicos, la victoria más difícil, la de uno mismo sobre uno mismo. El cuerpo grita lo que la boca calla hasta que tú aprendes a escucharlo. 3. Menos es más. Y si el problema no es que no lo estás intentando suficiente, sino que estás intentando demasiado, te pasas la vida apretando los dientes, luchando contra todo y todos, como si solo pudieras conseguir lo que deseas a base de empujar, forzar y desgastarte. Pero hay un detalle que no quieres ver. Cuanto más luchas contra la corriente, más te alejas de la orilla. Y mientras tú te desangras en la batalla diaria, hay otros que, sin tanto esfuerzo, fluyen y avanzan. Lo sé, te han educado para creer que si no sufres no vale, que si no sudas sangre no mereces el resultado. Pero eso no es disciplina, es tortura emocional disfrazada de nobleza. Y aunque la filosofía estoica defienda la firmeza interior y el coraje ante la adversidad, también habla de aceptar lo que no depende de ti. Marco Aurelio lo dejó claro: lo que impide la acción, adelanta la acción, lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y si dejar de forzar fuera, precisamente avanzar. Tú confundes rendirte con rendición, pero rendirse, en este contexto, no es agachar la cabeza, ni rendir el alma. Es dejar de pelear contra lo que simplemente es tener la inteligencia y la humildad de reconocer que no todo está bajo tu control, que hay veces que por más que lo des todo, el resultado no llega, porque no es el momento o no es por ahí, y seguir insistiendo solo te rompe más. Hay caminos que no necesitan más esfuerzo, sino menos resistencia, porque forzar no siempre es valentía, a veces es miedo, miedo a no conseguirlo, miedo a soltar, miedo a quedarte quieto y descubrir que en el silencio no sabes quién eres. Por eso no paras, por eso haces, haces y haces, como si moverte sin parar te diera identidad. Pero el esfuerzo obsesivo no te hace fuerte, te agota el alma, te seca por dentro, te desconecta del presente. Y cuando ya no sabes ni por qué estás luchando, sigues luchando por inercia. ¿Quieres una señal de que estás yendo por el camino equivocado? Te cuesta respirar, no literal, claro, pero sientes que todo pesa, que todo es cuesta arriba, que cada paso necesita más energía de la que tienes. Y lo peor, crees que es normal, que así debe ser, que si no duele no sirve. Pero no, a veces el camino correcto no se siente como una guerra, sino como una danza. No te empuja, te invita, no te exige, te sostiene. Y fluir no significa dejar que todo pase. Significa actuar desde un lugar de claridad, no de urgencia. Tomar decisiones sin ansiedad, escuchar antes de responder, sentir antes de reaccionar. Significa estar tan conectado con el momento que no te pierdes a ti en el proceso. Cuando fluyes, no abandonas tu meta, solo cambias la manera en la que llegas a ella. Y sorpresa, muchas veces llegas más rápido. Menos lucha, más fluidez. No es una frase de taza de café, es una forma de vivir que te devuelve a ti, que te recuerda que el control absoluto es una ilusión cara y agotadora, que la vida no siempre premia al más terco, sino al más sabio, que no gana quien más aprieta, sino quien sabe soltar en el momento justo. Así que empieza a observarte. ¿Estás luchando o estás fluyendo? ¿Estás avanzando o solo estás ocupado? Aprende a distinguir entre insistir y desgastarte, entre constancia y obsesión, entre disciplina y tortura, porque si no sabes parar, tampoco sabrás disfrutar cuando llegues. El universo, o la vida, o Dios, llámalo como quieras, no está esperando a que te rompas para darte lo que quieres. A veces, solo está esperando que te relajes, que dejes de forzar, que respires. Y entonces, lo que perseguías sin éxito, llega sin hacer ruido. Cuando dejas de luchar con la vida, descubres que ella nunca estuvo luchando contigo. 4. El estrés sabotea puertas, y si el mayor obstáculo entre tú y la vida que sueñas no fuera la falta de oportunidades, sino tu incapacidad para verlas, sí tú.
Ese que va por la vida con el ceño fruncido, el estómago hecho un nudo y la cabeza funcionando a 1000 por hora como si tuviera que salvar el mundo cada martes por la tarde. Estás tan metido en el modo alerta que ni te das cuenta de todo lo que estás perdiendo por intentar controlarlo todo. Y no es culpa del universo, ni del sistema, ni de Mercurio retrógrado. Es tu ritmo, tu estrés, tu forma de apretar tanto que espantas lo que deberías atraer. El estrés no solo te agota, también sabotea puertas, oportunidades que estaban ahí, al alcance de la mano, pero tú no las viste porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. Cuando estás con la mente saturada, no percibes detalles, no escuchas bien, no conectas con nadie. Es como intentar cazar mariposas con un lanzallamas, destruyes justo lo que quieres alcanzar. ¿De verdad crees que esa persona importante va a querer hablar contigo si transmites urgencia y tensión hasta con el parpadeo? Porque sí, se nota, se huele. La gente percibe la energía con la que entras en una sala. Y si llegas con el aura de no tengo tiempo para respirar, nadie se siente cómodo a tu lado. Estás tan centrado en tu lista de tareas, en tu miedo a no llegar, que te pierdes las señales, las personas, las ideas. ¿Sabes cuántas conexiones valiosas se han escapado de tus manos solo porque estabas demasiado tenso para darte cuenta de que estaban ahí? Séneca lo decía, y no necesitaba un smartwatch para saberlo. Quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y eso haces tú cada día. Sufrir por anticipado, preocuparte por todo, creer que la velocidad es sinónimo de efectividad, pero la prisa te ciega. Y lo peor es que estás tan acostumbrado al caos, que cuando aparece un poco de calma, te parece sospechosa. Como si descansar fuera un pecado o una trampa del destino. Has confundido productividad con valor personal. Y no es lo mismo. Tú piensas que si paras, pierdes. Pero muchas veces, parar es lo único que te permite ver por dónde seguir. Una mente en paz no solo se siente mejor, detecta caminos, soluciones, alternativas y sobre todo personas, porque cuando no estás intentando controlar cada segundo, empiezas a observar de verdad, a escuchar lo que otros tienen que decir, a estar presente, y ahí es donde nace lo bueno. ¿Has probado alguna vez a caminar sin rumbo fijo solo para despejarte? Curiosamente, es en esos momentos donde llegan las mejores ideas. Lo mismo pasa con la vida. Cuando dejas de ir con la lengua fuera todo el día, aparecen cosas que antes parecían imposibles, porque no estaban fuera de tu alcance, estaban fuera de tu foco, y tu foco estaba secuestrado por la ansiedad. Así que no necesitas más cursos, más presión o más alarmas. Necesitas más silencio, más pausa, más momentos en los que no hagas nada y te permitas simplemente ser. Porque desde ahí nace la claridad. Desde ahí surge la verdadera acción, no la reacción impulsiva. Y desde ahí, curiosamente, también llega la buena suerte, esa que solo aparece cuando estás lo suficientemente tranquilo como para abrirle la puerta. Te sorprendería saber cuántos giros positivos en la vida de alguien empezaron justo después de soltar, justo después de dejar de correr, de obsesionarse, de apretar los puños, porque no todo se consigue empujando. A veces lo que necesitas es dejar que venga. Y sí, cuesta, especialmente si llevas años con la idea metida en la cabeza de que si no luchas, no vales. Pero ¿y si valieras más precisamente cuando estás en paz? Los estoicos no eran amigos del caos. Eran amantes del control, pero del control interior, no del externo. Entendían que la vida tiene su ritmo y que tú no eres más poderoso por acelerar, sino por saber frenar a tiempo. No eres más valiente por aguantar el estrés, sino por tener el coraje de salir de él. Así que empieza a practicar el arte de soltar un poco, de no tomarte todo como una urgencia, de confiar en que muchas cosas buenas están esperando, pero no van a acercarse mientras tú sigas echando humo por las orejas. No es que no haya puertas, es que vas tan rápido que no las ves. 5. Recibir es un arte. Hay algo que a ti te cuesta más que madrugar un lunes. Recibir, sí, así como lo escuchas. No sabes cómo hacerlo. Estás tan acostumbrado a ir, a luchar, a perseguir, que cuando la vida te quiere dar algo sin previo aviso, te bloqueas. Te incomoda, te parece sospechoso.
como si solo merecieras lo que te has ganado con sudor, lágrimas y un poquito de ansiedad crónica. Pero aquí va una verdad incómoda. Si no sabes recibir, te estás cerrando las puertas que tanto dices querer abrir. Recibir es un arte. Y no hablo de regalos envueltos con lacito. Hablo de aceptar una oportunidad sin sentir que debes devolverla al instante, de escuchar un elogio sin justificarlo, de permitirte descansar sin culpa, de que alguien te quiera sin que tengas que demostrar que lo vales. Pero claro, tú funcionas al revés. Mientras más llega la vida con algo bueno, más le pides explicaciones. ¿Y esto por qué ahora? ¿Y qué quiere a cambio? ¿Y si me equivoco al aceptarlo? Tranquilo, no todo es una trampa. ¿Sabes qué pasa? Que recibir exige algo que no llevas muy bien, silencio interior, ese espacio mental en el que no estás justificándote, ni proyectando, ni planificando cómo responder. Simplemente estás, presente, abierto, y eso da miedo, porque cuando dejas de hablarte encima, aparece lo que has estado evitando, tus inseguridades, tus dudas, tus ganas de controlarlo todo. Por eso llenas tu vida de ruido, para no tener que quedarte quieto y mirar de frente lo que realmente sientes. Pero ahí, en ese silencio, empieza la verdadera receptividad. Porque cuando dejas de llenarlo todo de expectativas, de exigencias y de juicios, aparece lo que de verdad importa. Llega sin hacer ruido, sin fecha prevista, a veces en forma de persona, a veces en forma de idea, a veces en forma de paz. Pero si tú no estás receptivo, ni te enteras, estás tan centrado en lo que crees que debería pasar, que no ves lo que ya está pasando. Relajarse es otra cosa que tampoco te enseñaron. Te hablaron de esforzarte, de ganarte la vida, de luchar cada día, pero no de confiar. Y sin confianza no hay descanso, porque estás todo el rato con el radar encendido, como si en cualquier momento algo malo fuera a estallar. Vives con el freno de mano echado y al mismo tiempo pisando el acelerador. Y eso, amigo mío, no es valentía, es desgaste. Cuando te relajas, no estás bajando la guardia. Estás diciendo, confío en mí, en la vida, y en que no necesito controlarlo todo para estar bien. Y esa es una de las señales más potentes que puedes enviar al universo, o al destino, o a quien quieras. Porque cuando alguien vibra desde la paz, atrae diferente, porque no persigue, no exige, no empuja, invita. Y la vida responde a eso, a ese estado en el que dejas de forzar y permites que las cosas buenas te encuentren. Aceptar sin miedo es lo que abre portales. Pero tú te niegas, quieres tener todo planeado. Quieres garantías, contratos, pruebas previas. Pero lo más valioso no funciona así. Llega cuando dejas espacio, cuando no estás ocupado fingiendo que todo está bajo control. Cuando reconoces que a veces el regalo llega antes que la explicación. Y no tienes que entenderlo todo para disfrutarlo. Los estoicos, con Séneca a la cabeza, ya hablaban de esto a su manera. Decían que el sabio no pide que las cosas sucedan como quiere, sino que desea que sucedan como deben. Eso es receptividad, no pasividad, no resignación, sino aceptación consciente. Una actitud que te permite vivir con los ojos abiertos y el alma lista, no para pelear, sino para acoger. Así que la próxima vez que la vida te ofrezca algo inesperado, una oportunidad, una palabra bonita, una sensación de calma, no la rechaces por miedo, no la analices hasta destruirla, no la conviertas en un problema solo porque llegó sin que la esperases. Tal vez, solo tal vez, es justo lo que estabas necesitando. A veces, la vida te da justo lo que pediste, pero llega tan en paz que no lo reconoces. 6. Soltar cambia tu frecuencia. Tú también tienes esa manía de aferrarte a todo como si se te fuera la vida en ello. Personas, ideas, planes, expectativas, incluso a cosas que ya no te sirven, que ya duelen, que ya pesan. Pero ahí sigues, apretando los puños, como si soltar fuera perder, como si dejar ir fuera rendirte. Y no, no es rendirse, es hacer espacio, porque hasta lo bueno necesita sitio para entrar. Pero tú tienes cada rincón ocupado con cosas que ya no vibran contigo. Lo que no quieres ver, aunque en el fondo lo sabes, es que aferrarte no te da seguridad, te quita libertad,
Estás atrapado en tus propios miedos, en tu necesidad de controlarlo todo, en tu obsesión por tener garantías. Y el resultado, que todo se estanca, se enfría, se bloquea, porque aferrarse bloquea el flujo natural de la vida. Es como intentar abrazar el agua. Cuanto más fuerza haces, más se escapa. ¿Y sabes lo que más te cuesta soltar? Lo que ya no eres. Esa versión tuya que ya caducó, pero que sigues defendiendo por inercia. Ese yo que lucha por aparentar, por mantener el mismo papel, aunque el escenario haya cambiado. Pero si no sueltas eso, ¿cómo esperas evolucionar? Soltar cambia tu frecuencia, literalmente. No eres la misma persona cuando dejas de cargar con lo que no te corresponde. Te aligeras, te limpias, te conectas con otra energía. Y sí, ya te escucho diciendo, es que no puedo soltar, me cuesta. Claro que cuesta. Nadie dijo que fuera fácil, pero es mucho más difícil vivir aferrado a lo que ya no vibra contigo. El problema es que le has dado a soltar un significado equivocado. Crees que es perder, fracasar, quedarte sin nada, pero en realidad soltar es ganar aire, respirar profundo, volver a ti, y eso no tiene precio. Epicteto, uno de los grandes referentes de la filosofía estoica, lo decía sin adornos: no es lo que te pasa lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. Tú interpretas que soltar es una amenaza, pero tal vez es la mejor forma de empezar algo nuevo. Tal vez estás sujetando tanto una puerta cerrada que no ves la ventana abierta justo al lado. Y si todavía no te convence, piensa en esto: todo lo que sueltas, si realmente era para ti, volverá. Pero no igual, volverá transformado, mejor, con otra forma, con otra vibración, porque cuando tú cambias, tu entorno también cambia. No necesitas perseguir, no necesitas forzar, solo necesitas permitir. Pero eso solo pasa cuando dejas de controlar cada detalle, como si la vida tuviera que seguir tu plan exacto al pie de la letra. ¿Te has dado cuenta de que las cosas más valiosas que te han pasado, muchas veces, llegaron cuando ya te habías rendido, cuando soltaste, sin drama, sin pelea, sin exigencias? Y ahí, justo ahí, pasó lo que estabas esperando, porque relajarse es eso, confiar sin apretar, dejar de empujar lo que ya no avanza, reconocer que a veces el mayor acto de poder es dejar ir. La vida no premia a los que lo controlan todo, premia a los que se adaptan, a los que fluyen, a los que no tienen miedo de soltar para abrir espacio. Así que empieza por cosas pequeñas. Suelta una expectativa, una necesidad, una historia que te repites y ya no te sirve. Y observa cómo cambia tu energía, cómo empiezas a respirar diferente, cómo aparece eso que estabas buscando, pero de otra manera. Porque al final, esto no va de perder, va de ganar libertad, de dejar que lo nuevo llegue sin tener que derribar puertas, de confiar en que soltar no es cerrar una etapa con tristeza, sino abrir una nueva con aire fresco. Lo que hoy sueltas con miedo puede volver mañana con luz. Lo que sueltas no lo pierdes, solo dejas que regrese cuando tú ya seas capaz de recibirlo de verdad. 7. Menos ruido, más verdad. Tú no necesitas más consejos, ni más vídeos de autoayuda, ni otro podcast motivacional a las 7 de la mañana mientras corres como si huyeras de ti mismo. Lo que de verdad necesitas, y no te va a gustar escucharlo, es silencio. Pero no ese silencio incómodo de los ascensores o de una cita fallida. Me refiero al otro, al de dentro, ese que te cuesta tanto encontrar porque sinceramente vives con la mente a todo volumen. Y así, ¿quién va a escuchar algo? Estás tan lleno de ruido que ni te das cuenta. Ruido de dudas, de pensamientos que no paran, de ¿y sí? ¿Y por qué no me responde? ¿Y si lo estoy haciendo mal? Te crees que piensas mucho, pero en realidad solo estás repitiendo el mismo bucle en diferentes tonos. No estás reflexionando, estás sobreviviendo dentro de tu cabeza. ¿Y sabes qué pasa cuando la mente no para? Que empieza a inventar, distorsiona, desfigura, y lo que era una intuición clara se convierte en paranoia. La mente agitada es como una radio mal sintonizada. Hay algo valioso sonando ahí dentro, pero no lo oyes porque tienes interferencias por todas partes. Ruido mental, distracciones, opiniones ajenas, expectativas heredadas. Resultado,
No sabes lo que quieres, o lo sabes, pero no confías en ello. Porque no hay espacio, porque no te escuchas, porque cada vez que aparece una chispa de verdad, tú la tapas con la excusa de «es que no tengo tiempo para parar». Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio de verdad? Sin música, sin móvil, sin estímulos, solo tú contigo. Apuesto a que hace tanto que te daría vértigo. Porque el silencio incomoda, claro, te deja frente a frente con tus propios pensamientos, y a veces asustan. Pero solo ahí, cuando baja el volumen del mundo, empieza a aparecer lo esencial. Los estoicos lo sabían bien, no hablaban por hablar. La filosofía estoica no era un catálogo de frases para imprimir en tazas, era una forma de vida, y parte de esa vida consistía en observar, en reducir el ruido para ver lo real, en cultivar la calma, no como capricho, sino como estrategia, porque una mente tranquila no es una mente débil, es una mente peligrosa. Peligrosa porque ve lo que otros no ven, porque actúa con intención, no por impulso. Menos ruido, más verdad. Esa es la clave. Y no es una frase bonita, es una necesidad. Porque cuando te relajas de verdad, empiezas a notar lo que antes ignorabas. Empiezas a sentir lo que estabas anestesiando. Tu intuición, esa que has enterrado bajo capas de ansiedad y distracción, empieza a hablarte. Y no lo hace a gritos, lo hace en susurros. Por eso necesitas silencio para escucharla. ¿Y cómo se consigue eso? No hace falta que te vayas al Tíbet ni que te compres una esterilla de yoga con nombre en inglés. Empieza por cosas simples, por respirar con intención, por apagar el teléfono 1 hora al día, por dejar de llenar cada vacío con entretenimiento. Quédate un rato contigo, escucha lo que aparece. Igual te sorprendes, igual entiendes por qué ciertas cosas no fluyen, por qué ciertas personas se fueron o por qué te estás saboteando sin darte cuenta. El ruido mental es adictivo, lo sabes, te hace sentir ocupado, importante, en movimiento, pero no te lleva a ningún lado. Es como correr en una cinta, te cansa pero no avanzas. Y lo que más deseas, claridad, paz, sentido, no va a venir de hacer más cosas, sino de hacer menos. De parar, de vaciar, de dejar que aparezca lo que realmente importa. Porque al final, cuando logras apagar el ruido y te permites estar contigo, empiezas a conectar con algo que no necesita palabras, una certeza que no puedes explicar, pero sabes que es verdad. Y desde ahí todo cambia. Tomas decisiones distintas, atraes otras cosas y sobre todo, dejas de perseguir, porque lo esencial empieza a encontrarte a ti. A veces no necesitas una respuesta, solo necesitas bajar el volumen para darte cuenta de que ya la tenías. 8. Lo bueno no grita. Lo bueno no hace ruido, no viene con fuegos artificiales, ni necesita anunciarse con una pancarta de «mira qué maravilla traigo». Lo bueno llega sin hacer escándalo, aparece en el momento exacto en el que dejas de forzar, de correr, de exigirle a la vida que se dé prisa. Pero claro, tú sigues esperando milagros como si fueran repartidores de pizza, con prisa, con hambre y mirando el reloj. Así no funciona. Hay algo que nadie te dijo pero que deberías saber. Las bendiciones no se abren paso a empujones. No compiten con tu estrés, ni con tu ruido mental. No pelean con tu ansiedad para que les hagas un hueco. Se quedan a la espera, calladas, observando si dejas de hacer tanto y empiezas a hacer un poco más. Sí, eso que tanto te cuesta, simplemente estar. La mayoría de las cosas que valen la pena no hacen espectáculo. El amor de verdad, por ejemplo, no necesita subir el volumen para que lo sientas. No grita, no exige, no dramatiza. Se nota en lo sutil, en los gestos pequeños, en la presencia constante. La abundancia tampoco llega gritando sorpresa, se cuela despacito en tu vida, como el sol que entra por la ventana una mañana tranquila. Pero si tú estás demasiado ocupado gritando por dentro, ni lo ves. Esa es la trampa. Vives tan en piloto automático que ya no sabes distinguir lo importante de lo urgente. Tienes tantos estímulos encima que confundiste intensidad con verdad. Y lo suave, lo callado, lo auténtico te pasa desapercibido. Porque estás programado para reaccionar al escándalo, no para escuchar los susurros. Pero justo ahí es donde está lo bueno.
en lo que no necesita impresionar. Por eso hay que calmarse. Y no me refiero a ponerte incienso y fingir que todo está bien mientras por dentro estás a punto de explotar. Hablo de relajarte de verdad, de bajar las defensas, de soltar la necesidad de tenerlo todo bajo control, de aceptar que hay cosas que llegan cuando dejas de correr tras ellas, porque la vida no funciona por presión, funciona por conexión. Los antiguos estoicos, que de tontos no tenían un pelo, sabían que la verdadera fortaleza estaba en la calma, no en gritar más fuerte, no en tener más, no en aparentar. La filosofía estoica te recuerda que no necesitas reaccionar a todo, que puedes elegir cómo responder y que a veces la mejor respuesta es el silencio. Epicteto decía que no son las cosas las que te alteran, sino tu interpretación de ellas. Y vaya si tenía razón. ¿Quieres empezar a atraer lo que de verdad te corresponde? Entonces cállate un rato, baja el ruido, deja de llenar todos los vacíos con ruido externo, apaga el móvil. No necesitas otra notificación. Lo que necesitas es espacio para sentir, para escuchar, para darte cuenta de lo que ya está ahí y no ves. Las personas que están en paz detectan oportunidades que otros ignoran, no porque tengan suerte, sino porque su atención no está dispersa, porque han aprendido a ver más allá del drama, porque dejaron de perseguir y empezaron a recibir. Y para recibir, hay que estar en modo apertura. No se puede llenar una taza que ya está rebosando, ni se puede oír un susurro en medio de una discoteca. A veces la vida te está hablando bajito, pero tú estás tan empeñado en que te grite que te lo pierdes. No se trata de buscar más, se trata de estar más presente, de dejar de mirar hacia afuera todo el rato, de darte cuenta de que lo que esperas no viene envuelto en luces de neón, sino en calma, en coherencia, en sutileza. Y claro, eso no da tantos likes, pero transforma. Relajarte no es rendirte, es confiar, es entender que no todo se logra a base de empuje, que lo mejor muchas veces llega cuando dejas de querer controlarlo todo. El alma en calma no es pasiva, es receptiva. Y cuando estás en ese estado, pasan cosas, aparecen personas, se abren puertas, no por arte de magia, sino porque por fin estás preparado para verlas. Así que suelta un poco, deja de correr tras lo que no te ve, baja el tono, escucha más, habla menos, respira y deja que lo bueno se acerque. No necesita que lo grites, solo que lo notes. Las cosas más valiosas no se anuncian, simplemente llegan cuando por fin estás en silencio. 9. Lo urgente no es vital. Respira, en serio respira, que llevas tanto tiempo corriendo que se te ha olvidado cómo se hace. Vas por la vida como si te persiguiera algo, y lo peor es que ni siquiera sabes qué, solo sabes que tienes prisa, prisa por contestar, prisa por decidir, prisa por reaccionar, prisa por llegar a no sabes dónde, mientras la vida, la de verdad, te espera sentada en una esquina bostezando. Te han vendido la idea de que si no estás haciendo algo útil, productivo o rentable, entonces estás perdiendo el tiempo. Y tú, como buen creyente del si no me estreso no valgo, te lo tragaste. Pero déjame decirte algo incómodo, lo urgente no siempre es importante, y lo importante rara vez es urgente. Vivir en modo emergencia constante no te hace fuerte, te hace torpe, te impide ver, es como caminar con los ojos vendados por miedo a detenerte. Cuando todo es urgente, nada lo es realmente. Has confundido actividad con dirección, cansancio con propósito, ruido con avance. Pero, ¿y si parar no fuera rendirse? ¿Y si detenerte un momento fuera justo lo que necesitas para empezar a avanzar de verdad? Mira a tu alrededor. La mayoría de la gente está ocupada sin ir a ninguna parte. Se agotan sin construir nada con sentido. Corren sin pausa, como hámsters en una rueda. ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Que muchos ni siquiera saben por qué corren. Solo corren porque los demás también lo hacen. Porque parece que si te paras, pierdes. ¿Pero perder qué exactamente? La filosofía estoica te habría dado una colleja suave pero necesaria. Marco Aurelio, en su infinita paciencia, te recordaría que no puedes controlar lo que ocurre fuera, pero sí cómo lo vives dentro.
que reaccionar a todo es una forma de esclavitud moderna y que descansar no es un lujo, es una obligación sagrada. Séneca decía que no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Pero claro, eso no queda tan bien en una agenda con frases motivacionales. Si quieres vivir en paz, tienes que aprender a discernir. No todo merece tu atención, no todo requiere tu reacción inmediata, no eres un botón de pánico. No eres un bombero emocional que debe apagar fuegos cada vez que alguien se enciende. A veces, lo más sabio que puedes hacer es mirar, respirar y no hacer nada. Y el descanso, ese gran olvidado, lo tratas como si fuera un premio que te ganas solo cuando ya estás medio destruido, como si parar fuera un privilegio de los que no tienen nada que hacer. Pero descansar es parte del proceso. Es donde se asientan las ideas, donde el cuerpo se repara, donde el alma respira. Es en la pausa donde muchas veces llega la claridad que no encuentras cuando estás corriendo. Parar también es avanzar, pero claro, eso no lo enseñan en los cursos de productividad. Allí solo te hablan de hacks, listas y agendas infinitas. Nadie te dice que a veces el mayor acto de inteligencia es apagar el teléfono, mirar al techo y no hacer nada. Que no todo crecimiento se mide en acción. A veces crecer es darte permiso para no hacer, para no decidir, para no empujar, para simplemente ser. Quieres que te diga cuándo todo empieza a llegar, cuando tú dejas de perseguirlo, cuando entiendes que lo vital no necesita gritos, ni presión, ni apuros. Lo vital se presenta cuando estás en paz, cuando no estás estresando al universo con tus exigencias, cuando te relajas y te das cuenta de que no eres imprescindible en todos los problemas del mundo. Así que hazte un favor, deja de correr por inercia, deja de vivir como si la vida fuera una lista de tareas pendientes, desactiva el piloto automático, recupera el arte de estar presente, porque la calma no solo te salva del agotamiento, también te permite ver lo que antes, en tu caos mental, pasabas por alto. El verdadero lujo no es hacer más, es tener la libertad de parar. Y cuando te das ese permiso, te das cuenta de algo brutal. Muchas de las cosas por las que te angustiabas no eran tan urgentes, ni tan importantes, eran solo ruido. No todo lo que te empuja es una urgencia, a veces es solo el miedo disfrazado de prisa. 10. Tu energía es mensaje, tú no hablas solo con la boca. Aunque te encante pensar que lo que dices es lo más importante, en realidad, lo que transmites sin decir ni una palabra pesa mucho más. Y no me refiero a hacer posturas raras de yoga o mirar fijamente como si supieras algo que los demás no. Me refiero a tu energía, esa que llevas encima y que entra en la habitación antes que tú. ¿Nunca has sentido que alguien te cae mal sin saber por qué? ¿O que otra persona te genera confianza sin apenas conocerte? Ahí no hay palabras, hay vibración. Y sí, suena místico, pero no lo es tanto. Tu energía es tu carta de presentación más brutal. Y lo que sientes por dentro, lo proyectas fuera, te guste o no. Cuando estás tenso, con la mandíbula apretada, el ceño fruncido y los hombros a la altura de las orejas, no hace falta que hables, ya estás diciendo, estoy a la defensiva, no me molestes. Y claro, luego te extraña que la gente no se acerque, que las oportunidades pasen de largo o que tus relaciones se sientan frías. Pero dime, ¿cómo esperas atraer cosas buenas si tú mismo estás emitiendo una frecuencia de aquí no hay paz? Los estoicos, que no iban de modernos pero sí de sabios, ya lo sabían. La filosofía estoica no te pide que no sientas, sino que sepas dominarte, que no te dejes arrastrar por el caos emocional y que mantengas la calma incluso cuando todo arde. Epicteto, que no tenía smartphone pero sí bastante claridad mental, decía que no te afecta lo que pasa, sino lo que tú interpretas de eso que pasa. Y si tu energía va por la vida gritando drama, adivina qué tipo de cosas vas a atraer. ¿Quieres caer mejor? ¿Conectar más? ¿Que te escuchen de verdad? Entonces baja el ritmo. Relájate. No te digo que vayas por la vida como si te hubieras fumado una nube, pero sí que aprendas a respirar antes de entrar a matar. Porque cuando estás calmado, transmites confianza. Y la confianza, amigo, abre más puertas que cualquier frase bien ensayada. La comunicación no verbal no se estudia, se siente.
Y lo que tú estás sintiendo ahora mismo se nota. Si estás ansioso, tu cuerpo habla más rápido que tú. Si estás presente y tranquilo, las personas lo perciben como seguridad, y no es magia, es percepción pura. Por eso, si te relajas, si bajas esa intensidad que llevas encima como si todo el mundo te debiera algo, notarás que las conversaciones fluyen mejor, que la gente te responde distinto, que no necesitas gritar para que te escuchen. Y no me vengas con eso de es que soy así. No, no eres así, estás así, y si estás así, puedes cambiarlo. Puedes empezar por pequeños gestos. Antes de entrar a una reunión, respira hondo 3 veces. Antes de contestar ese mensaje que te encendió, cuenta hasta 10. Sí, funciona aunque suene de abuela. Antes de hablar con alguien que te pone nervioso, suelta el cuerpo, abre el pecho, relaja la mandíbula. Son detalles pequeños, pero tu energía lo nota. Y los demás también. Porque las personas no siempre recuerdan lo que dijiste, pero sí cómo se sintieron contigo. Y si tú mismo no te sientes bien contigo, ¿qué esperas que reciban los demás? Por eso es tan importante revisar no solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. ¿Estás actuando desde la tensión o desde la calma? ¿Desde la necesidad o desde la abundancia? Porque cuando estás tranquilo, cuando confías, emites otra cosa. Proyectas certeza, y eso conecta, eso atrae. Relajarte no es ser débil. Relajarte es ser inteligente. Es entender que la mejor versión de ti no aparece cuando estás al límite, sino cuando estás presente. Cuando no tienes que probar nada, ni demostrar nada, ni impresionar a nadie. Solo estás ahí, siendo tú. Y eso se nota, se siente. Al final, todo se reduce a esto. Tu vibración abre o cierra puertas, y tú decides qué frecuencia vas a sintonizar hoy. Puedes seguir con la antena rota, transmitiendo interferencias, o puedes afinarte un poco y ver cómo la vida empieza a responder de otra manera. No siempre hace falta hablar alto para ser escuchado. A veces, basta con que tu calma diga todo por ti. 11. Relajarse es fe activa. A veces parece que descansar es pecado, que si no estás haciendo algo, produciendo, corriendo, forzando, empujando, entonces estás perdiendo el tiempo. Y claro, vas por la vida agotado, con la mente saturada y el alma arrugada, creyendo que si no estás al borde del colapso, no mereces que las cosas salgan bien. Qué gran mentira, ¿no? Relajarte no significa rendirte, significa confiar. Pero claro, tú quieres tener todo atado, controlado, calculado, como si eso funcionara, como si la vida fuera una hoja de Excel donde todo cuadra si tú le echas suficientes horas. Pero no, a veces, cuando más aprietas, más se te escapa lo que estás buscando. Y cuando por fin sueltas, ¡boom!, las cosas empiezan a caer solas, como si alguien allá arriba dijera, ahora sí, por fin entendió. ¿Sabes qué es realmente poderoso? Confiar en el proceso, dejar de meter mano donde no te corresponde, entender que no eres el director del universo, ni el mecánico del destino, ni el controlador aéreo de las bendiciones que deben aterrizar en tu vida. Tú estás aquí para caminar con fe, no para vigilar cada paso del plan como si fueras Dios en prácticas. La fe no es quedarse quieto cruzado de brazos esperando milagros. La fe es moverte con calma, sabiendo que lo esencial no depende de tu ansiedad, que no necesitas gritarle al cielo que te escuche, porque ya lo hace, pero para oír la respuesta, tienes que callar un poco y confiar, porque cuando estás relajado, no es que no te importe, es que sabes que estás sostenido. Eso es fe activa, la que no necesita demostrar nada, la que no va corriendo por ahí intentando convencer al mundo de que todo va bien. La que descansa porque sabe que está haciendo lo correcto, aunque no vea resultados inmediatos. ¿Y sabes qué? Esa actitud lo cambia todo. Porque mientras tú estás desgastándote con 1000 planes, lo que realmente vale la pena suele llegar en silencio, sin hacer escándalo, sin buscar tu aprobación. Simplemente llega. La filosofía estoica tiene mucho que ver con esto. No se trata de volverte frío, ni de fingir que nada te afecta. Se trata de entender qué puedes controlar y qué no. Séneca decía que la verdadera libertad está en no depender de lo externo,
¿Y tú qué haces? Enganchado al móvil, obsesionado con la respuesta de alguien, pendiente de un resultado que aún no llega, como si tu vida fuera una sala de espera eterna, y mientras tanto te olvidas de vivir. Dejar de controlar es, en realidad, un acto de humildad. Es mirar al cielo y decir, vale, hago mi parte, pero lo dejo en tus manos, porque lo que no fluye con calma, no fluye de verdad. Lo que se fuerza, se rompe, y lo que descansa en confianza, florece. Quizás no en el tiempo que tú querías, quizás no como tú esperabas, pero créeme, llega. ¿Has notado que lo que más valoras en la vida no llegó en medio del caos? Las mejores ideas, las conexiones más profundas, las decisiones más acertadas, suelen aparecer cuando estás en paz, no cuando estás corriendo como si el mundo se fuera a acabar. Porque el descanso no es pérdida de tiempo, es preparación, es afinación, es entrega. Así que sí, relajarte es también un acto de fe. No la fe mística que se recita de memoria, sino la fe valiente que dice, pase lo que pase, confío en que hay algo más grande guiándome, y esa confianza absoluta se nota en tu mirada, en tu tono, en tus decisiones, incluso en tu silencio. Así que la próxima vez que sientas que tienes que apretar más, controlar más, empujar más, detente, respira, observa, porque puede que justo en ese instante lo que tanto deseas esté a punto de tocar tu puerta, y no va a entrar si estás ocupado estresándote por si llega o no. La vida no responde al grito, sino al susurro de quien ya confía. 12. La calma es tu imán. Hay una idea que a muchos les cuesta digerir, que la calma atrae más que la desesperación. Sí, suena bonito, incluso espiritual, pero tú y yo sabemos que, en la práctica, cuando las cosas no llegan, cuando te cuesta, cuando sientes que el universo se ríe en tu cara, la calma es lo último que te sale. Te entra el modo voy a forzar todo hasta que esto funcione, y lo único que logras es frustrarte más. Y lo peor, espantar lo que tanto buscas. Tienes que entenderlo de una vez. La calma no es pereza, no es quedarte tirado esperando que la vida te resuelva, es una postura, una frecuencia, un tipo de energía que manda un mensaje muy claro. Estoy bien conmigo mismo, con lo que tengo, y abierto a lo que venga. Y ahí, justo ahí, es cuando todo empieza a cambiar. Porque cuando persigues con ansiedad, proyectas carencia, y la carencia no seduce a nadie, ni a personas, ni a oportunidades, ni a bendiciones. En cambio, cuando estás en paz contigo, te vuelves magnético. Sí, aunque no hagas nada extra, aunque no publiques 1000 cosas, ni mandes señales de humo, ni repitas afirmaciones frente al espejo como si fueran hechizos. Simplemente te alineas, y desde ahí todo lo demás encaja. Lo irónico es que te han enseñado justo lo contrario, que si no persigues, pierdes, que si no vas corriendo detrás, otro se lo lleva, que si no estás siempre haciendo algo, estás perdiendo el tren. Pero nadie te dice que muchas veces ese tren no era el tuyo, y que cuando aprendes a parar, cuando respiras y dejas de empujar, te das cuenta de que hay uno mejor que viene hacia ti, solo que tú estabas demasiado ocupado forzando la dirección equivocada. La filosofía estoica, por ejemplo, no hablaba de ir por la vida como pollo sin cabeza. Habla de mantenerte firme, centrado, sin reaccionar a cada vaivén emocional del mundo, porque los estoicos sabían que hay cosas que no dependen de ti, y que si te desgastas luchando contra lo que no puedes controlar, acabas rompiéndote tú. Pero si te mantienes en calma, eliges tus batallas y das espacio para que lo bueno entre. No todo lo que necesitas se consigue corriendo. Hay regalos que solo llegan cuando te detienes. Hay respuestas que solo escuchas en el silencio. Y hay personas que solo te encuentran cuando dejas de buscar desde la necesidad. ¿Te ha pasado que cuando ya te da igual, justo ahí suena el teléfono? ¿O cuando por fin sueltas, aparece esa oportunidad que parecía imposible? No es casualidad, es coherencia. Es la vida diciéndote, ya no estás desesperado, ya no estás bloqueando el canal. Ahora sí puedo darte lo que querías. La calma te pone en sintonía, te vuelve más perceptivo, te conecta con lo que realmente importa.
Porque cuando estás alterado, ves lo que temes, pero cuando estás relajado, ves lo que es, y ahí es donde aparecen las verdaderas señales, los caminos, las personas adecuadas, no porque te lo ganaste sufriendo, sino porque por fin estás listo para recibir. Relajarte no es renunciar a tus sueños, es dejar de tratar de controlarlos a toda costa. Es confiar en que lo que es para ti no te lo puede quitar nadie. Es saber que cuando tu energía está centrada, cuando no estás mendigando validación ni oportunidades, todo lo bueno se siente invitado a entrar. Tú no estás aquí para perseguir, sino para vibrar, para ser coherente con lo que deseas, no desde el miedo, sino desde la convicción tranquila de que vas por buen camino. Y si algo se tarda, no es porque lo estás haciendo mal, sino porque probablemente aún estás en proceso de aprender a no sabotearlo. Así que sí, la calma es tu mejor estrategia, es tu escudo y tu imán. Porque mientras el resto corre como loco tratando de agarrar lo que no se deja atrapar, tú solo tienes que alinearte y dejar que te encuentre. La vida no se conquista a gritos, se abraza en silencio. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, suelta y deja llegar. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.